hay razones para sentir temor, además de las que dijimos, hay muchas, ¿cierto? Y por estos días como que ese tema se ha acrecentado y es cada vez más fuerte en nuestra sociedad. Pero vamos a hablar de este temor, obviamente, valga la aclaración, no es el temor del Señor, ¿cierto? Queremos derrotar el temor, pero no el temor de Jehová, sino ese temor que nos viene a nuestras vidas, ese miedo que nos llega por distintas circunstancias, en distintos momentos, al atravesar distintas situaciones. Para ustedes, ¿qué es el temor? A ver, no las veo por aquí. Ya. Para mí el temor es el miedo a diferentes circunstancias, ¿no? Porque sale uno a la calle y tiene uno temor que lo roben, temor que le pase alguna cosa. Si está uno en la casa, pues está uno teniéndole miedo también a miedo a los animales, a los insectos. Bueno, hay diferentes situaciones, ¿no? Que nos generan miedo. Muy bien, Elisita, miedo. ¿Qué otra palabra podemos relacionar con el temor? Angustia. Angustia está relacionada con temor. ¿Qué más? Yo la tenía aquí, la tenía ahorita y se me... Pánico. Pánico, muy bien. ¿Qué otra? Certidumbre. Incertidumbre. Nervios. Nervios, así es. Todas estas palabras están relacionadas con el temor. Y en el contexto bíblico, esta palabra temor está muy relacionado con lo que ustedes dijeron, ¿sí? Asustar, hacer temblar, miren el temor, hacer temblar. Ansiedad y miedo excesivo. También la palabra temor está relacionada con eso. Temblores, terror, que llegamos a tener miedo hasta temblar, ¿cierto? Tener miedo, que era lo que nos decía Melisita. Pavor o pánico. Ser sorprendido por una alarma repentina, ¿cierto? Cuando algo ocurre y uno no se lo espera, siente mucho miedo. Estar asombrado. Todas estas palabras están relacionadas bíblicamente con el término temor. Y la palabra temor aparece muchas veces en la Biblia. Si uno pone temor en la concordancia, a mí me parecieron 187 veces la palabra temor en la Biblia, sin sus derivados, sin temería, temeré, solo la palabra temor. Es decir, que es un tema que está bien presente en las Escrituras. Y pareciera que esa es la tendencia natural del ser humano, ¿cierto? Del ser humano caído, además. ¿Ustedes recuerdan qué dijo Adán después de haber pecado con su esposa Eva? ¿Qué les dijeron? ¿Qué dijo Adán cuando el Señor le preguntó? ¿Qué dijo Adán? ¿Ustedes se acuerdan? Es la mujer que me diste, me engañó. Sí, además de eso. Tuve miedo y me escondí. Me escondí, tuve miedo y me escondí. Entonces, como consecuencia natural de ese pecado, Adán tuvo miedo y se escondió. Muy bien. ¿Y qué situaciones nos generan hoy en día miedo? ¿Ustedes qué creen? Ya no del ratón y del escarabajo. ¿Qué nos puede generar temor ya en situaciones más significativas de la vida? ¿Ustedes qué creen? Yo tengo algunas, pero quiero escucharlas. Bueno, a mí de pronto, ¿no? de pronto la situación... A ver, Nancy, y ahorita eso, ¿listo? Bueno, listo. Que yo creo que con todas las situaciones que hemos vivido, digamos, con COVID, con todo esto, la parte económica, pienso que, digamos, el empleo, ¿no? Eso nos causa bastante temor. Así es, Nancy, sí, así es, eso nos causa temor. ¿Qué ibas a decir tú, Esme? ¿Estás, Esme? Esme escribió la situación que vive el país. La situación que vive el país, gracias, Angélica. Si se ven algo allí por el chat, yo les agradezco que me ayuden a leer. Muy bien, sí, la situación que vive el país. Yo tengo aquí algunas imágenes, ¿no? Las guerras nos producen miedo, ¿cierto? Y nuestro país adolece mucho de eso. Desorden público,
la enfermedad que está tan presente hoy día, la muerte, podemos tenerle temor a la muerte, los desastres naturales de todo tipo, la pobreza, ¿cierto? Las dificultades económicas. ¿Qué más tenemos por aquí? La soledad, miedo a estar solos. Algunas personas le sienten miedo a eso. El temor a equivocarnos. ¿Alguien siente temor a equivocarse? A tomar una decisión que no sea la correcta. Bueno, todas estas situaciones nos pueden generar miedo. Y como les decía, en la palabra de Dios el temor es un tema bien presente y encontramos muchos ejemplos de grandes personajes que uno diría, bueno, ¿y este señor cómo era? Que sintieron también miedo, ¿sí? Podemos pensar en Saúl, en David, en Job, en Pedro, ¿sí? Grandes personajes de la Biblia que sintieron temor. Es un tema muy recurrente, pero el temor debemos aprenderlo a manejar. Debemos aprender a manejar el temor. ¿Y por qué? La razón la vamos a encontrar en Proverbios 29, 25. ¿Quién lo tiene por allí? Que lo busque. Vamos a estar buscando varios versículos en la Biblia para que estemos allí bien atentas. Y la primera que lo encuentra, siéntase libre de leerlo. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muy bien, el temor del hombre pondrá lazo, ¿sí? Es decir, que el temor del hombre pondrá trabas en tu vida. Es como si te amarrara para poder enfrentar la vida. Estás amarrada por ese temor. Pero por el contrario, ¿qué dice? El que confía en Jehová será exaltado. Y esa palabra ahí, exaltado, es levantado, ¿sí? Levantado. El temor nos amarra. Pero la confianza en el Señor nos libera. La confianza en el Señor es liberadora y nos ayuda a romper todas esas ataduras que el temor puede poner en nuestra vida, ¿sí? Y podríamos decir algo así como que entre más confiemos en el Señor, menos temores tenemos, ¿sí? Y al revés, entre más temores tenemos, tal vez nuestra confianza en el Señor es menor, ¿sí? Es algo para que analicemos y tengamos presente. Y bueno, como ese temor lo tenemos que aprender a manejar, yo quiero que hablemos hoy entre todas aquí de 5 claves para vencer el temor. 5 claves para vencer el temor. Cuando yo dije, no, me toca hablar acerca del temor, pero ¿por qué a mí, Señor? Pues ese es el Señor hablándome a mi vida, ¿sí? Porque es un tema que últimamente es una lucha, ¿sí? Señor, no quiero tener temor, quiero estar tranquila. Y yo amo al Señor y confío en el Señor, pero es una lucha reciente que se ha venido aumentando en estos últimos tiempos. Y creo que este mensaje claramente también es del Señor para mi vida, ¿sí? Muy bien. Y estudiando esta enseñanza, encontré muchos pasajes hermosos, como el que leímos al principio, que nos ayudó a leer Elenita, que nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, no temas, mío eres. Aunque pases por distintas circunstancias, yo estoy contigo, ¿sí? Y encontré pasajes muy interesantes en que el Señor dice, no temas porque, y lo dice clarito, ¿sí? Y para mí fue maravilloso poder encontrar esos pasajes. Y vamos a compartirlos ahora como 5 claves para vencer ese tema. ¿Listo? La primera clave es, recuerda lo que el Señor ya hizo por ti. Una clave para vencer el temor es recordar lo que el Señor ya hizo por nosotros. Y vamos a buscar allí Deuteronomio 7, versículos 17 al 19. Dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar?
No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Sigue, Angélica, porfa, hasta el 19. Sí, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Muy bien, aquí la palabra, muchas gracias, Angélica. Aquí la palabra del Señor nos dice, no tengas temor de ellos, sino que, ¿qué? Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios en tiempos antes, ¿cierto? Anteriores. ¿Qué hizo Jehová contigo? Acuérdate bien. No acuérdate bien de todo lo que hizo. Es decir, que una manera de contrarrestar ese temor es recordar lo que el Señor ya ha hecho en nosotros. Y tenemos que tener bien presente que es el Señor que está revelado en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, es nuestro mismo Señor hoy, es nuestro mismo Dios. Así que todas esas obras maravillosas que están plasmadas en las Escrituras, las debemos tener presentes. Pero también debemos tener presente lo que el Señor ha hecho en nuestra vida de manera particular, ¿cierto? Porque yo creo que aquí cada una de nosotras puede dar testimonio de cómo el Señor ha obrado en nosotras de maneras milagrosas. Nada más el hecho de la salvación es una obra maravillosa. Es un milagro que nosotras estando muertas, siendo enemigas, separadas de Él, hoy le conozcamos. Y seguramente muchas de nosotras hemos visto nuestra vida restaurada, porque estábamos perdidas, ¿cierto? Alejadas, haciendo cosas que no le agradaban al Señor. Y hoy seguramente hemos sido transformadas por ese poder, ¿sí? Entonces, recordar esas obras maravillosas que el Señor ha hecho nos ayudan a contrarrestar el temor. Y eso fue lo que hizo David, ¿se acuerdan? David cuando iba a enfrentar a Goliat, cierto que el pueblo de Israel estaba muerto de susto, él dijo, no, yo voy a ir a pelear. Y fue y habló con Saúl. Y le dijo, no, es que yo he matado leones, osos siendo pastor, ¿cierto? Y miren lo que dice ahí en el versículo 37 de Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, el versículo 37. Quien lo tenga, por favor, quien lo lea. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Gracias, Betsa. Dijo, Jehová, ¿cierto? El mismo que me ha librado antes ya. Él se acordó de las obras del Señor. El mismo que me ha librado del león y del oso, me librará de Goliat. Y la estrategia de David fue recordar lo que el Señor había hecho por él para enfrentar ese temor que seguramente tuvo que haber sentido, como lo sintieron todos los israelitas, al ver ese gigante poderoso de Goliat delante de él, ¿cierto? Él recordó lo que el Señor ya había hecho. Bien, vamos por la siguiente clave. Ten la certeza que el Señor está contigo. Y vamos allí a Deuteronomio 21, por favor. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Gracias, Mafe. Otra vez la fórmula, ¿cierto? No tengas temor de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí? ¿Qué dice aquí el Señor? Porque Jehová tu Dios está contigo. O sea, otra manera de contrarrestar ese temor es tener la certeza de que el Señor está con nosotros. Y este tema ya lo hemos tocado en otras oportunidades, ¿cierto? Betsa nos habló de eso la vez pasada. El Señor está con nosotros y no nos dejará, no nos desamparará, nunca. Sea cual sea la circunstancia en la que nos encontremos, ¿cierto? En la peor angustia, en la desesperación, en momentos en que uno no sepa qué hacer, el Señor está con nosotros, ¿sí?
Y no es cualquier persona la que está con nosotros, ¿cierto? Es el Señor creador del cielo y de la tierra. Y todos los atributos de los cuales ya hemos hablado y hablamos también con Ginita, ¿cierto? Es el Dios soberano, eterno, fuerte, omnisapiente, omnipresente. Ese es el Dios que está con nosotras y que nunca nos deja. Así que si sentimos temor, también debemos tener la certeza de que el Señor está con nosotras. Y eso nos va a ayudar a contrarrestar ese temor. ¿Hasta allí alguna duda, comentario, queja, reclamo? ¿Listo, mis hermanas? ¿Seguimos? Listos, vamos para la tercera clave de esta tarde. No olvides que el Señor es quien nos guía, ¿sí? Entonces, recordar lo que el Señor hizo por nosotros ya. Tener la certeza que el Señor está con nosotras siempre y no olvidar que el Señor es quien nos guía, ¿sí? Alguien que lea, por favor, Salmo 78, 53. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Gracias, Dani. Esta otra vez el Señor hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando estaba en su travesía por el desierto. Y dice que el Señor los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Con seguridad los guió el Señor para que no tuvieran temor. Y entonces recordamos que ellos fueron guiados por una nube en el día y por una columna de fuego en la noche. Y esto lo hizo el Señor para que ellos no sintieran temor. Y esto aplica para nosotras, si nosotras somos hijas de Dios, si estamos en permanente comunión con el Señor, preocupándonos por llevar una vida limpia delante de Él, ¿cierto? Confesando el pecado para que no haya estorbo en esa relación, pues tengamos la plena seguridad de que el Espíritu Santo que vive en nosotras nos está guiando, nos guía con seguridad, ¿sí? Y esto es maravilloso para aquellas que podemos sentir temor a tomar decisiones, ¿sí? Hay momentos en la vida en los que uno tiene que tomar decisiones cruciales que pueden cambiar la vida, ¿cierto, Mafe? ¿Cierto? El matrimonio, por ejemplo, ¿sí? O, no sé, ¿a qué nos vamos a dedicar en algún momento? Son decisiones cruciales y podemos sentir temor. Pero en estos momentos debemos recordar que el Señor es quien nos guía con seguridad. Él guía nuestros pasos. Y si le tenemos miedo a la muerte, miren lo que dice el Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué tal ese versículo? ¿Le tenemos miedo a la muerte? Pues el Señor nos guiará aún más allá de él. Él te hará pasar por eso, pero te llevará a su presencia, ¿cierto? Y estaremos con Él por la eternidad. El Señor nos guía con seguridad para que no sintamos temor. Bueno, vamos con la cuarta clave. El Señor es quien hace. Recuerda que el Señor es quien hace. Es quien obra, podríamos decirlo de alguna manera. Y alguien que lea, por favor, Josué 10:8. Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Gracias, Albita. Otra vez, ¿cierto? Dice, no tengas temor de ellos, porque. ¿Por qué dice el Señor ahí? ¿Por qué no debemos tener miedo según ese pasaje? Alguien que comparta. Elenita, ¿por qué no debemos tener miedo según ese pasaje? Porque el Señor nos cuida, Él nos guarda. La que dice que Él nos ha entregado en su mano y ninguno de ellos
prevalecerá, o sea que Él siempre va a estar cuidando de nosotros, Él nos tiene en su mano y pues Él siempre va a cuidar y nos va a respaldar, sea la situación que sea. Gracias, Elenita, así es. ¿Sí? ¿Alguien más? Porque él ya había hecho el trabajo. Cuando dice, yo los he entregado en tu mano, él ya había hecho eso que Josué iba a hacer. O sea, que tenía que estar confiado porque el trabajo ya lo había hecho Dios. Así es, Angélica, muchas gracias, sí. Aquí estaba Josué delante de una misión súper desafiante para él, ¿cierto? Que era liderar el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida y de pronto se iba a encontrar con un montón de naciones mucho más poderosas, ¿cierto? Pero dice, no tengas temor de ellos porque yo ya los entregué, ¿sí? El Señor ya había obrado en favor de Josué. El Señor ya lo había hecho, ¿sí? Es decir, que no es por nuestras propias fuerzas, no era por las fuerzas de Josué, por su propia inteligencia, por sus propias capacidades, por su táctica militar, al igual que sucede hoy en nuestros días, ¿sí? Tenemos desafíos gigantes en la vida cristiana, delante de nosotras todos los días, pero no es por nuestros propios méritos que lo vamos a lograr, sino porque el Señor obra y ya lo ha hecho. Y además hay una promesa hermosísima, un pasaje muy lindo que lo encontramos, ay, no me apareció, sí, lo encontramos en Salmos 138:8. ¿Qué dice allí? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén, gracias, Mafecita. Entonces, el Señor es quien obra, ¿sí? En nuestra vida. Y no solo eso, sino que Él cumplirá su propósito en nosotros. Él lo cumplirá, ¿sí? Y por allá en otra parte en el Nuevo Testamento dice que Él perfeccionará, ¿cierto? Su obra en nosotros. Entonces, podemos descansar en eso. Si sentimos temor, si estamos delante de desafíos gigantes y no sabemos qué hacer, cómo hacer, recordemos que es el Señor quien obra. No es por nosotras mismas, es porque el Señor obra en nuestra vida. Entonces, para vencer el temor, recordar lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. En primer lugar. En segundo lugar, tener la certeza que el Señor está con nosotros. No olvidar que el Señor es quien nos guía aún más allá de la muerte, ¿sí? Y recordar que el Señor es quien hace en nuestra vida. Y vamos a la última clave, que no es menos importante, por el contrario, dice, vive según el poder de Dios que hay en ti. Vive según el poder de Dios que hay en ti. Y aquí nos remitimos un poco a las palabritas con las que estábamos jugando hace un ratito con Ginita. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Quién lo puede leer, por Porque favor? no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien, gracias, Elenita. No nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quienes hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cierto? Eso es una realidad que no va a cambiar. Y ese Espíritu Santo es poder en nosotros. Es poder. Y no es nada más y nada menos que la vida de Dios mismo en nosotros. Del Dios creador del cielo y de la tierra. Del Dios que hace levantar a los muertos. De ese Dios del que hemos hablado todos estos días. Ese Dios vive en nosotros. Y eso, pues, tiene unas implicaciones maravillosas en muchas áreas, ¿cierto? Pero miremos nada más este pasaje que hay aquí. ¿Qué dice, según este pasaje, cómo es ese espíritu que hemos recibido? De poder, de amor. De poder,
de amor y de dominio propio. ¿Y cómo no es ese espíritu? ¿Cómo no es? No es de cobardía. No es de cobardía. Muy bien, gracias, Elenita. Y ahí la palabra cobardía quiere decir timidez, miedo. No hemos recibido un espíritu de timidez y de miedo como para que estemos achicopaladas nosotras delante de las situaciones que se nos vienen, ¿no? Dice que de poder, de poder. Y esa palabra poder está relacionada allí con algo sobrenatural, ¿sí? Algo milagroso, un poder excepcional, de abundancia, fuerza, habilidad. Todo eso está relacionado allí con la palabra poder. Eso es lo que hemos recibido nosotras, ese espíritu. Un espíritu de poder, de amor, que es el amor de Dios, ¿cierto? Que es el amor que obra en favor de otros, que actúa, que no tiene límites. También un espíritu de dominio propio. Dominio propio, eso es interesantísimo. Y ese dominio propio tiene que ver con la disciplina, con el autocontrol. Disciplina, autocontrol. A veces nos dejamos llevar por las emociones, ¿cierto? Y podemos estar fluctuando por nuestras emociones. Pero el espíritu que hemos recibido no es ese. Hemos recibido espíritu de dominio propio. Y también está relacionado con dominio propio tener una mente sana. Y eso es súper interesante, ¿no? Tener una mente sana. Porque muchas veces nos dejamos llenar nuestra cabeza de miedos infundados, de películas por allá que nos montamos, ¿cierto? Sin tener muchos argumentos. Y debemos conservar nuestra mente sana. Ese es el espíritu que hemos recibido, ¿sí? Entonces, este poder sobrenatural que tenemos no nos invita a vivir una vida de cobardía, sino de fortaleza, de valentía, ¿cierto? Para enfrentar todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros y todo lo que tenemos que lidiar día a día en nuestra vida. Entonces, mis hermanas, estas son las 5 claves que quería compartir con ustedes. Y cierro con esta frase, que es un salmo. Es un salmo. Nosotras tenemos razones más que suficientes para decir, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y quiero que lo leamos, ¿sí? Son 2 versículos nada más, allí para terminar. Salmos 56, 3, 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré tu palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Yo en ti confío. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sí. Si estamos en las manos de nuestro Señor. Así que, hermanos, la invitación del Señor para nosotras hoy es dejar todas esas ataduras que el temor trae en nuestra vida. Recordar lo que el Señor ha hecho con nosotras, tener la certeza que Él está allí, tener la certeza que Él nos guía aún más allá de la muerte, ¿cierto? Ese pasaje para mí es hermosísimo, saber que Él es quien obra en nuestra vida, que no es por nuestras fuerzas que vamos a lograrlo y que tenemos poder en nosotras. Y la invitación es que vivamos según ese poder que hay en nosotras. ¿Alguna de ustedes quisiera orar para terminar este tiempo? Oremos. Señor Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por esta tarde. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, porque tú has ido utilizando a Adriana, Señor, para poder redarguirnos en este tema tan importante, Señor, acerca del temor. Te pedimos, Dios, por cada una de las mujeres que estamos aquí reunidas. Sabes que en nuestra vida siempre van a haber temores, pero
Ayúdanos a poder confiar en ti, ayúdanos a poder depender de ti y saber que tú, Padre Celestial, siempre vas con nosotras, que no estamos solas, Señor, que tú eres el que peleas a nuestro favor, que tú eres el que nos guías, el que nos direccionas. Así que te pedimos a que nos ayudes a poner en práctica esta palabra que hoy hemos escuchado. Gracias porque tú eres bueno. En Cristo Jesús. Amén.